Buenas noches. Este video es una explicación de ejercicios de algoritmos en pseudocódigo. En este caso solamente voy a explicar las variables y los tipos de datos que podemos ingresar en nuestro algoritmo. Primero que nada, ¿qué es un pseudocódigo? La palabra pseudo significa falso. Entonces podemos decir que pseudocódigo es un tipo de código falso que nos ayuda a entender la estructura básica de un algoritmo o programa. También se define pseudocódigo a la representación de los diferentes pasos que realiza un algoritmo o programa. Bien, teniendo esa definición, podemos pasar a la parte de las variables. ¿Qué son variables? Acá dice, son datos o conjuntos de datos que pueden cambiar durante la ejecución del programa. Viéndolo de una forma más gráfica, podemos decir que una variable es una caja donde se ingresan datos. Y esa caja tiene un nombre. Los tipos de datos, como podemos ver acá, son los tipos de datos numéricos, que comprenden dos. Los tipos de datos numérico entero o real. Los enteros son cualquier número natural, ya sea positivo o negativo. Y los tipos de datos reales numéricos son cualquier número entero o decimal. También tenemos los tipos de datos carácter, que comprenden dos. Cuando se ingresa una letra o un símbolo. Y también las cadenas de letras o cadenas de símbolos, en el caso de los nombres, apellidos o cualquier otro tipo de dato que tenga más de dos letras o símbolos. Existen otros tipos de datos, pero en este caso solamente vamos a utilizar estos dos: carácter y numérico. Entonces, teniendo estas definiciones, podemos pasar a escribir nuestro ejercicio. Bien, la estructura básica de un algoritmo nos dice que tiene un inicio, unas variables, una entrada de datos, un proceso, una salida y un final. En este programa llamado Sein nos indica que la primera línea es el inicio del algoritmo y la última línea el fin del algoritmo. Entonces, dentro de estas líneas podemos ingresar todas las variables y los demás elementos de nuestro ejercicio. Lo primero que debemos ingresar después del inicio serían las variables. Pero ¿cómo sabemos cuáles son las variables? Eso lo extraemos del enunciado o del encabezado de nuestro ejercicio. Voy a utilizar el segundo ejercicio explicado, que fue elabore un algoritmo que calcule el área de un cuadrado según el valor de uno de sus lados. Ok, entonces tenemos un cuadrado hipotético que tiene 4 lados, pero no sabemos cuál es el valor y necesitamos calcular su área. Entonces, para declarar las variables, en este programa se utilizan palabras reservadas. ¿Qué es una palabra reservada? Es una forma de expresar funciones o acciones dentro de nuestro algoritmo y solamente se utiliza en este programa o en cualquier otro editor de código. Nosotros hemos venido utilizando algoritmo en papel y lápiz, pero acá se utilizan ese tipo de palabras reservadas. Entonces, para definir una variable se utiliza la palabra reservada definir. Ok, después de la palabra reservada podemos colocar el nombre de nuestra variable. Leemos el enunciado que dice elabora un algoritmo que calcule el área de un cuadrado. Entonces, área sería nuestra primera variable, que es donde se va a guardar el resultado del proceso. Bien, ¿cómo sabemos cuál es el tipo de dato de esta variable? Como estamos ingresando el área, se va a ingresar el valor numérico de uno de sus lados, entonces esta área también tiene que ser de tipo numérico. Nosotros elegimos cuál de los dos tipos numéricos vamos a ingresar. Como no conocemos el valor de los lados, puede haber un 3,14, un 1.1, entonces colocamos que sea de tipo real. Para elegirla también se utiliza una palabra reservada, que sería como. El programa nos ayuda a elegir el tipo de dato. Como podemos ver,
aparece de tipo carácter, de tipo entero, tipo lógico y tipo real. Entonces, elegimos de tipo real. Bien, ya tenemos nuestra primera variable con su tipo de dato. Ahora declaramos la segunda variable. ¿Cuál sería esa segunda variable? El valor que vamos a ingresar, que sería uno de sus lados. Entonces la siguiente variable sería lado, también de tipo real. Ya tenemos nuestras dos variables. Ahora, según la estructura, pasamos a la entrada de los datos. Para ingresar datos y leerlos, también se utilizan palabras reservadas. En el caso de el ingreso y la salida de datos sería escribir. Entre dos comillas, escribimos el mensaje que queremos que se muestre por la pantalla. Escribir ingrese el valor del lado del cuadrado. Ok, si ejecutamos este algoritmo con este botón verde que dice ejecutar, nos aparece una ventana donde se muestra el mensaje que hemos programado. Ahí dice escribir ingrese el valor de uno de sus lados, pero solamente se muestra el mensaje dentro de las comillas, ingrese el valor del lado del cuadrado. Nos dice que la ejecución ha finalizado, pero eso es porque no hemos programado ninguna otra función. Entonces cerramos esta ventana y seguimos programando. Para que el programa pueda saber cuál es el dato que estamos ingresando por el teclado, se utiliza la palabra reservada leer. Y ese dato se va a guardar en la variable que le indiquemos. Como es el valor del lado, lo vamos a guardar en la variable lado. Ok. Si ejecutamos, nos aparece la misma ventana, pero ahora no nos dice que la ejecución ha finalizado, sino que nos muestra un puntero que nos indica que debemos ingresar un valor. Podemos ingresar cualquier valor numérico. Nos dice que la ejecución ha finalizado. Eso es porque no hemos programado la salida, ni el proceso ni la salida de los datos. Cerramos la ventana y ahora seguimos con el proceso. Para calcular el área de ese cuadrado hipotético, debemos escribir área igual al lado por lado. Entonces, el valor que ingresamos en la variable lado se va a multiplicar por el mismo valor y el resultado se va a guardar en la variable área. Ok, ya tenemos el proceso. Ahora pasamos a escribir la salida. ¿Con qué palabra reservada se escribe la salida? Igualmente, la palabra escribir. Entre dos comillas, mostramos un mensaje que diga el área del cuadrado es, fuera de las comillas, separando con una coma, podemos escribir la variable donde está el resultado, o donde se ha guardado el resultado, que es la variable área. Bien, ahora acomodamos nuestro algoritmo para que se vea mejor y podemos ejecutar para probar. Aparece nuestra ventana y nos dice ingrese el valor del lado del cuadrado. Podemos ingresar cualquier número. Escribimos 5 y presionamos enter y el programa resuelve ese cálculo y nos dice el área del cuadrado es 25. Si reiniciamos nuestro programa, podemos ingresar otro valor, por ejemplo 30, y de nuevo el programa nos indica que el área del cuadrado es 900. Podemos seguir reiniciándolo, colocar un número decimal que sea 3.14, presionamos enter y el programa nos dice el área del cuadrado es 9.8596. Entonces, de esta forma nos damos cuenta que nuestro algoritmo está completamente funcional y hemos escrito todo el proceso del programa. Bien, espero que les haya ayudado a entender el proceso de un algoritmo. Espero verlos en un pronto video.